Muy buenas noches, lunes 2 de agosto del 2026. Como siempre, reciban nuestro afectuoso saludo. Estamos en vivo desde Mina Mochila, sur del departamento de Bolívar. Nos es grato estar aquí compartiendo con ustedes este alimento espiritual después de regreso a casa, después de la jornada laboral. Aquí estamos de nuevo con ustedes para compartir esta porción espiritual para seguir creciendo en gracia y conocimiento, llenándonos de la sabiduría que proviene de Dios. Los invito para que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su guía, orientación y sabiduría en el comienzo de este estudio bíblico. Padre Santo, Dios amoroso, te damos gracias por este día que ha concluido y la noche que llega. Gracias por ser nuestra guía, nuestra luz, nuestra esperanza. Invocamos tu nombre para que tu Santo Espíritu repose en nosotros, que podamos discernir, que podamos hablar en medio de nuestros hermanos y amigos para entender con profundidad y analizar tu palabra. Danos el entendimiento correcto, pon en nosotros esta sabiduría necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Acompáñanos, bendícenos, protégenos. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a este estudio bíblico, pero antes un saludo de manera muy especial a quienes ya se están conectando a través del internet, a través de esta plataforma de YouTube y de Facebook. Muy bien, vamos a dar comienzo a este estudio bíblico en la noche de hoy, que lleva por título El milagro desde el secreto del hogar. Qué bueno es estar hoy de regreso a casa después de la jornada laboral, cuando llega la noche y nos disponemos a descansar de nuestras labores. Sean todos muy bienvenidos a este estudio bíblico. Quiero pedirles que por un momento pensemos en el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Vivimos en la era de lo público, de las redes sociales, donde parece que lo que no se muestra, lo que no se publica o no recibe un me gusta, simplemente no existe. Hoy queremos respuestas rápidas, soluciones visibles y, si es posible, queremos presenciar milagros espectaculares en público para que todos lo vean. Pero el pasaje de esta noche que vamos a estudiar hoy nos enseña un principio completamente opuesto. Dios muchas veces prefiere trabajar en lo... Dios trabaja desde nuestra intimidad, allí donde nadie más nos ve. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a tomar la espada de doble filo y lo abrimos en el capítulo. Vamos a Segunda de Reyes. En el capítulo 4, versículos 1 al 7, leemos esta porción espiritual. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Eterno, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Versículo 2, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Versículo 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la otra aparte. Ponla aparte. Versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas.
Entonces cesó el aceite. Versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hermanos, qué terrible situación para esta viuda. ¿Alguna vez hemos estado en casa sin ningún centavo? ¿Alguna vez has creído estar cerca de la muerte? ¿Alguna vez has pensado que no hay salida y has perdido las esperanzas? Estamos seguros que hemos tenido algunas de estas experiencias, o hasta podemos decir, hemos tenido todas estas experiencias y hasta más, al igual que nosotros. Segundo de Reyes, en el capítulo 4, versículos 1 al 7, nos presenta la historia de una viuda que quedó con deudas y corría con el riesgo de perder a sus hijos. Ella acudió al profeta Eliseo y Dios hizo un milagro multiplicando el poco aceite que tenía en su casa. Esta es la historia de una mujer cuyo nombre ni siquiera conocemos, pero cuya realidad se parece mucho a las batallas espirituales que muchos de nosotros enfrentamos hoy en día. El texto que hemos leído nos dice que era la esposa de uno de los hijos de los profetas, un hombre que temía y servía a Dios de corazón, pero que lamentablemente falleció. Y aquí viene el golpe de la realidad. Este hombre tan fiel al morir dejó una deuda enorme, una de esas deudas que era imposible de pagar. Luego de que uno de los profetas del círculo de Eliseo muriera, su familia queda en deudas. Por lo general, lo que una familia desposeída debía hacer en el antiguo pueblo de Israel era vender a uno o todos sus miembros de la familia como esclavos para que fueran a un lugar donde al menos recibieran alimento. Cuando estaba a punto de vender a sus hijos como esclavos, la viuda del profeta le pide ayuda al profeta Eliseo. Imaginemos por un momento la angustia de esta casa. En aquellos tiempos no existían los términos de la refinanciación de las deudas como ocurre hoy, ni las leyes de bancarrota para proteger a las familias, ni los plazos solidarios. La ley cultural de la época dictaba que si una familia no podía responder por sus obligaciones financieras, el acreedor tenía el derecho legal de cobrarse con lo que hubiese de valor, incluyendo a las personas. Por eso esta viuda, desesperada hacia el profeta, corre. Fue donde el profeta Eliseo con el corazón en la mano y le dice, el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y ella no estaba exagerando. Ella no estaba exagerando. Estaba a punto de perderlo absolutamente todo. Su sustento, su estabilidad, el futuro y la libertad de sus propios hijos. La crisis financiera se había convertido en una crisis familiar y espiritual. ¿A cuántos de nosotros no nos hemos sentido así alguna vez? Con una presión que nos ahoga, sintiendo que el problema es tan grande que se va a llevar por delante lo que más amamos. Porque Eliseo le pregunta a la viuda que qué tenía en la casa, si ella le había confesado que no tenía ninguna cosa sino una vasija de aceite. Ella prácticamente le estaba diciendo, no tengo nada, pero sí tenía algo, pero era poco, solo una pequeña vasija de aceite. La respuesta de Eliseo nos deja una enseñanza poderosa sobre la provisión de Dios.
aquello que muchas veces de valorar porque nos parece demasiado pequeño. Eliseo le dijo que pidiera muchas vasijas prestadas a sus vecinos y después entrara a su casa con sus hijos y luego que cerrara las puertas. Luego que empezara a llenar las vasijas con el aceite, ocurrió un milagro extraordinario. La mujer comenzó a verter el aceite. Una vasija se llenó y luego otra y otra. Mientras siguieran apareciendo vasijas, el aceite, hermanos, continuaba fluyendo. Finalmente expresó: tráeme otra vasija más. Pero le respondieron sus hijos: ya no hay más. Y entonces el aceite cesó. La provisión había sido suficiente para aquello que se necesitaba. La viuda vendió el aceite, pagó sus deudas y pudo vivir con sus hijos con lo que le quedó. El aceite en ese entonces era uno de los productos más caros y cotizados en el mercado. El aceite tenía 5 usos comunes. Dice el Diccionario Bíblico Ilustrado: el aceite dulce y fresco se prefería a la manteca animal como sazón para el alimento. El aceite servía como combustible para las lámparas. Se utilizaba como medicina, tanto externa como interna. Se utilizaba como cosmético. Se empleaba después del baño. Se usaba también como medio de cambio y se vendía como mercancía. De modo que la viuda pudo vivir cómodamente después de este poderoso milagro. La historia conmovedora de esta viuda nos recuerda algo importante. Cuando tenemos lo poco que tenemos, lo ponemos en manos de Dios. Él puede hacer un milagro. Si hoy decidimos dejar de menospreciar lo poco que tenemos y confiar absolutamente en Dios. Dios siempre abre un camino para sus hijos en los problemas. La viuda tenía su corazón preocupado, como cualquier mujer podría sentirse. Vemos a esta mujer desesperada, pero en su desesperación vino al profeta Eliseo: tu siervo, mi esposo, ha muerto. El fiel profeta de Dios tenía una solución que Dios le había mostrado. Gracias a Dios que siempre provee para sus hijos, para aquellos que creen en Él. Vemos que ella no tenía negocios, no podía trabajar, no era maestra de escuela o secretaria como una moderna mujer que podría ser. No tenía dinero para comprar el aceite, estaba confrontando un desastre, pero ella vino a Dios a través del profeta para que Dios le mostrara la solución. Recordemos que en medio del problema, lo primero que tenemos que hacer es venir delante de Dios. Vayamos a Salmos en el capítulo 50, versículo 15. Nos dice aquí el salmista en el capítulo 50, verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Cualquiera de nosotros habría esperado que el profeta Eliseo hiciera una colecta pública como lo hacen hoy en día, que organizara una ayuda comunitaria que fuera directamente a pelear o a interceder ante el acreedor. Sin embargo, Dios tenía una estrategia muy diferente. La solución a su crisis no iba a venir del mercado público, sino del secreto de su hogar. El gran mensaje que Dios tiene para nosotros hoy es este: el milagro no comenzó cuando el aceite se multiplicó a la vista de todos. El milagro comenzó cuando la puerta de su casa se cerró. Tenemos que empezar con lo que nos queda. Miremos con atención el versículo 2. Eliseo le hace una pregunta muy profunda. ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa.
Y la respuesta de ella refleja el estado de su alma. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Cuando la mujer dice ninguna cosa, está mirando su escasez. Para ella, esa pequeña vasija no era nada. En el idioma original, la palabra que se usa para describir este recipiente se refiere a un frasco muy pequeño, como los que se usaban para guardar un perfume diario o una pequeña porción de aceite para la unción. No era un barril de almacenamiento, era apenas un residuo. Y aquí encontramos el primer gran principio de nuestro estudio bíblico. El enemigo de nuestras almas siempre va a querer que nos enfoquemos en lo que hemos perdido. Satanás se enfoca en lo que nos falta y en lo que no tenemos. El enemigo espiritual nos hace mirar el refrigerador vacío. El diablo nos hace mirar la cuenta bancaria que está en cero o en las fuerzas que ya no nos quedan. Nos volvemos expertos en hacer un inventario de la escasez. Decimos, no tengo dinero, no tengo salud, no tengo contactos, no tengo un matrimonio perfecto y nos bloqueamos. Pero Dios trabaja al revés. El profeta no le preguntó cuánto debía, sino qué le quedaba. Dios no necesita la abundancia de este mundo para iniciar una obra grande en nuestra vida. Dios solo necesitaba nuestra disponibilidad y lo poco que nos queda. Dios solo necesita de nuestra disponibilidad y lo poco que nos queda. El punto de partida de los milagros más asombrosos de Dios suele ser aquello que nosotros mismos subestimamos o despreciamos. Para la viuda era una simple e insignificante vasija de aceite, pero para Dios era la semilla de su libertad. Hermanos, esto nos recuerda mucho a la historia de los 5 panes y los 2 peces en el Nuevo Testamento. Los discípulos veían una multitud de miles de personas y decían, esto no alcanza para nada. Pero en las manos de Jesús, esa escasez alimentó a una multitud. Y hoy la invitación es a dejar de quejarnos por lo que ya no está. Dejar de quejarnos por lo que se fue o por lo que nos quitaron. Hagamos un inventario de la gracia. Miremos lo que aún nos queda. Nos queda una porción de fe. Nos queda una palabra de Dios guardada en el corazón. Nos queda una oración sincera. Nos queda una familia por la cual luchar. Nos despreciemos. No despreciemos nuestra pequeña vasija de aceite espiritual, porque en las manos correctas lo poco que es más que suficiente. Dios puede comenzar con lo poco que tenemos. La mujer pensaba que no tenía nada, sin embargo, sí tenía algo. Tenía una vasija de aceite. A veces nosotros también decimos, no tengo recursos. No tengo suficiente, no puedo hacer nada. Lo que tengo es demasiado pequeño. Pero Dios puede tomar aquello que parece insignificante y convertirlo en una fuente de bendición. La pregunta no siempre es ¿cuánto tienes? La pregunta es ¿qué tienes en tus manos y estás dispuesto a ponerlo en las manos de Dios? Moisés, por ejemplo, tenía una vara. David tenía una honda. Jesucristo tenía 5 panes y 2 peces. Esta mujer tenía una vasija de aceite pequeña y Dios utilizó aquello que parecía insuficiente. En el versículo 3 y 4, Eliseo le da una instrucción que humanamente parecía una locura.
Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Detengámonos un momento aquí, imaginemos la escena. La mujer está sumida en la vergüenza de la pobreza, con el acreedor encima, y ahora tiene que ir de puerta en puerta por todo el vecindario pidiendo recipientes prestados. Esto requería dos cosas fundamentales: romper el orgullo y activar una fe comunitaria. Primero, era ir a pedir vasijas vacías cuando lo único que tenía en la casa era un chorrito de aceite. Parece un absurdo total. Los vecinos seguramente se preguntaban, ¿para qué quería tantas vasijas una mujer pobre que no tenía qué comer? Pero este es el lenguaje de la obediencia radical para Dios. La fe verdadera actúa antes de ver el resultado. Ella no esperó a que el aceite se multiplicara para ir a buscar los envases. Ella buscó los envases en señal de que creía que Dios iba a llenarlos. El profeta fue muy específico al decirle, no pocas. ¿Por qué le dijo no pocas? Porque la dimensión del milagro no iba a estar limitada por el poder de Dios, sino por la capacidad de la mujer para creer y prepararse. En el reino de Dios, el flujo de la bendición no se detiene porque a Dios se le acabe el recurso, sino porque a nosotros se nos acaban las vasijas. Si usted le pide poco a Dios, va a recibir poco. No porque Dios sea tacaño, sino porque su expectativa y su espacio para recibir son demasiado pequeños. Dios quiere ensanchar nuestra capacidad de creer en medio de la dificultad. Y un detalle hermoso y sumamente pastoral en este punto. El texto menciona que ella debía hacer esto justo delante de sus hijos. No los dejó afuera del proceso. Los hijos fueron parte de la logística de la fe. Ellos tuvieron que caminar con su madre, cargar las vasijas pesadas y cansarse junto a ella. Qué gran lección para nosotros hoy, en medio de nuestras crisis y dificultades. No escondamos a nuestros hijos de la oración y del proceso de la fe. Permitamos a nuestros hijos que ellos vean cómo buscamos nosotros a Dios, que ellos se involucren en la escasez para que mañana, cuando llegue la abundancia, ellos también puedan testificar que el Dios de sus padres es un Dios vivo y es un Dios proveedor. Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. La instrucción podía parecer extraña. ¿Por qué buscar tantas vasijas si solamente tenía una pequeña cantidad de aceite en la casa, en una vasija pequeña? Porque la fe no siempre necesita entender todo para obedecer. La mujer pudo haber dicho, eso no tiene sentido, pero lo hizo. Fue, buscó las vasijas y obedeció. Hay bendiciones que comienzan cuando dejamos de preguntar, ¿cómo lo hará Dios? Y comenzamos a decir, Señor, yo obedeceré. Las vasijas vacías representan nuestra necesidad. Eliseo le dijo que buscara vasijas vacías y no pocas. Las vasijas estaban vacías, pero precisamente por estar vacías podían recibir el aceite. Y esto nos enseña algo muy poderoso. Nuestra necesidad no es un obstáculo para Dios. Puede convertirse en el espacio donde Dios manifieste su poder y su gloria. Una vasija llena
no podía recibir más, pero una vasija vacía estaba lista para ser llenada. Tal vez hoy alguien se sienta vacío, cansado, preocupado o sin fuerzas. Y esta historia nos recuerda que Dios puede llenar aquello que nosotros presentamos delante de Él. No debemos esconder nuestra necesidad delante de Dios, debemos llevarla delante de Él. Y llegamos al corazón de este estudio bíblico, el versículo 5. Y se fue la viuda y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Hermanos, el mandato de cerrar la puerta es el punto de inflexión de toda esta historia. ¿Por qué era tan necesario que se cerrara la puerta? ¿Por qué Dios no hizo el milagro en una plaza pública del pueblo para que el acreedor se tragara sus palabras o para que todos los vecinos aplaudieran? Primero, porque era necesario proteger el milagro de la incredulidad. Si la puerta se quedaba abierta, el acreedor se habría burlado. Los vecinos escépticos habrían hecho comentarios negativos y la duda habría entrado como el viento a apagar la poca fe que quedaba. Al cerrar la puerta, la viuda separó el miedo de la fe. Dios actúa de esa manera. La viuda dejó afuera el ruido del mundo, dejó afuera las amenazas del cobrador, dejó afuera las opiniones humanas y dejó afuera las estadísticas de las crisis. Dentro de esa casa, en la penumbra de su hogar, solo quedaron tres cosas: su necesidad, su obediencia y la presencia invisible pero todopoderosa de Dios. Segundo, porque Dios anhela la intimidad con sus hijos. Hay batallas en nuestras vidas que no se ganan discutiendo con las personas, ni quejándonos en las redes sociales, ni buscando la validación de los demás. Hay milagros que solo se cocinan a puerta cerrada, en el secreto de nuestra habitación. Y esto, hermanos, nos conecta directamente con lo que Jesús nos enseñó siglos después en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando cerramos la puerta para buscar a Dios en la intimidad, lo insignificante comienza a multiplicarse. Imaginemos el momento. La madre toma el frasquito, empieza a inclinarlo sobre la primera vasija prestada. El aceite cae de manera continua, llena el recipiente hasta el borde. Ella mira a sus hijos asombrada y le dice: trae otra. Y el aceite sigue fluyendo. El aceite sigue fluyendo, desafiando las leyes de la física, desafiando la lógica humana, desafiando la escasez. La fuente inagotable de Dios se desató en el lugar más privado. Si hoy sentimos que la presión del mundo está golpeando fuertemente nuestra vida, es hora de que entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta al desánimo, ponernos de rodillas y dejemos que el poder del Espíritu Santo de Dios llene cada área vacía de nuestra existencia. Hay milagros que ocurren detrás de una hélice.
Eliseo le dijo: entra luego y enciérrate tú y tus hijos. El milagro no ocurrió, no hubo aplauso detrás. Dentro de la casa de la viuda, fluyendo y fluyendo. Hermanos, esto nos enseña que existen momentos en los que Dios trabaja en secreto. Esto nos enseña que existen momentos en los que Dios trabaja en secreto. Hay oraciones que nadie escucha. Hay lágrimas que nadie ve. Hay muchas luchas que solamente conoce la familia. Y hay procesos que parecen silenciosos. Pero que no veamos lo que Dios está haciendo no significa que Dios esté ausente. A veces el lugar donde parece que todo está cerrado es precisamente el lugar donde Dios está preparando nuestro milagro. Así es como actúa Dios. Pero que no veamos lo que Dios está haciendo no significa que Dios esté ausente. Llegamos al desenlace de este maravilloso relato en el versículo 7. Cuando todas las vasijas estuvieron completamente llenas, el aceite finalmente se detuvo. La viuda no se quedó con la bendición estancada. Fue corriendo a contárselo al varón de Dios. Y la orden final de Eliseo fue contundente. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Miren ustedes la generosidad y el alcance de nuestro Dios. La viuda buscaba una solución para salir del problema inmediatamente, que era salvar a sus hijos de la esclavitud. Ella solo quería pagar la deuda de ayer. Pero cuando Dios interviene en la intimidad de un corazón obediente, Él no solo borra las deudas del pasado, sino que asegura la provisión para el futuro. El texto dice: ve, paga y vivid de lo que quede. Pasaron de estar al borde de la ruina absoluta a tener un negocio próspero que garantizaba el sustento de su hogar por muchos años. Hermanos que hoy están conectados en este estudio bíblico, esta palabra es una invitación directa para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa crisis económica que hoy nos quita el sueño? ¿Cuál es ese acreedor espiritual, emocional o financiero que está amenazando con destruir nuestra paz y la de nuestra familia? No intentemos pelear esta batalla con las fuerzas del mundo. No busquemos soluciones superficiales en una plaza pública. Hoy Dios nos está llamando a regresar al lugar secreto. Ahí es donde Dios nos está llamando. Nos está diciendo: trae lo poco que te queda, no importa cuán pequeño parezca, y enciérrate conmigo en tu cuarto en la intimidad. El gran desafío en el nombre de Cristo a que esta semana encontremos espacio a una puerta cerrada en nuestra habitación. Cerremos la puerta al temor, apagar el ruido de las pantallas y de las voces del desaliento. Juntemos nuestras vasijas, vaciemos nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestros anhelos, nuestros sueños y presentémosla delante del altar del Padre. Si somos capaces de obedecer en lo secreto, preparémonos, porque vamos a ver cómo el aceite de su gracia, de su paz y de su provisión sobrenatural va a desbordar en nuestra casa, pagando nuestro pasado y bendiciendo en su nombre
todo nuestro futuro. Dios puede usar lo poco que tenemos. La mujer viuda solamente tenía una vasija con un poco de aceite. Pero a veces pensamos, no tengo suficiente, pero Dios puede multiplicar nuestros pequeños recursos como los ponemos en sus manos. Debemos acudir a nuestro Dios en medio de nuestras dificultades. La viuda no se quedó paralizada por el problema. La viuda buscó ayuda y presentó su situación. Cuando enfrentamos problemas económicos, familiares o personales, podemos llevar nuestras preocupaciones delante de Dios. La obediencia abre camino al milagro. Eliseo le dio instrucciones. Debía conseguir muchas vasijas y comenzar a llenarlas con el aceite. Ella obedeció, aunque probablemente no entendía cómo terminaría todo eso. La fe no solamente consiste en creer, también implica obedecer. Dios puede hacer mucho con nuestra disposición. El milagro ocurrió mientras la mujer y sus hijos llenaban las vasijas. Dios hizo su parte, hizo lo sobrenatural, pero ellos participaron obedeciendo. Dios puede pedirnos que demos un paso de fe antes de demostrar el resultado. Dios se interesa por nuestras necesidades. La preocupación de aquella mujer era real. Tenía deudas y sus hijos estaban en peligro. Dios respondió a sus necesidades. Podemos confiar en que Dios conoce nuestras necesidades y puede abrir caminos donde nosotros no vemos una solución. Hay que reconocer y valorar lo que ya tenemos. Y Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella pensaba que prácticamente no tenía nada, pero ella tenía ese aceite que se necesitaba en esa pequeña vasija. A veces miramos tanto lo que nos falta que olvidamos reconocer lo que Dios ya puso en nuestras manos. Nos puso talentos, nos puso nuestra familia, nos puso oportunidades, puso recursos, nos puso un trabajo, nos trajo los dones, nos da las capacidades y habilidades que necesitamos. No debemos despreciar lo poco que tenemos. Cuando ponemos nuestra pequeña provisión en las manos de Dios, Él puede hacerla suficiente, convertir una situación de necesidad en una oportunidad para experimentar su poder. La historia nos invita a preguntarnos esta noche, ¿qué tengo hoy que estoy considerando demasiado pequeño para que Dios lo use? Quizás sea un talento, una oportunidad, una pequeña cantidad de recursos, una idea, una palabra de ánimo, simplemente nuestra disposición para servir. Recordemos que el milagro comenzó con algo que parecía insignificante, un poco de aceite en una vasija pequeña. Lo poco en nuestras manos puede parecer insuficiente, pero lo poco puesto en las manos del eterno Dios puede convertirse en mucho. Tenemos una historia muy conocida para muchos, como una mujer que no teniendo nada, seguramente en algún momento quedó sin esperanzas y se quedó llena de tristeza al fallecer su esposo. Ella tomó acción y con fe recobró ánimo creyendo en Dios, el Dios que no falla. Cuando las aflicciones vienen a nuestra vida, debemos recordar que es pasajero, que cuando pase la prueba será mayor la satisfacción al ver resplandecer el arco iris. Nunca esperamos que los problemas vengan a nuestra vida. Nunca estamos preparados para enfrentarlos. Como esta mujer tuvo que enfrentar a estos acreedores
por las deudas pendientes. Pero cuán triste pudo haber sido el momento de pensar que podía perder a sus hijos por ver que no tenía cómo pagar. Y hoy, hermanos, debemos ser como esta mujer viuda. Ella no acudió a ninguna persona ni puso su confianza en algo más para salir de esa situación. Ella puso su confianza en aquel que no ha fallado ni fallará jamás, nuestro buen Dios todopoderoso. Esta mujer, dice la palabra, que corrió a buscar al profeta angustiada, pues ella creía firmemente en Dios. Ella creía firmemente que Dios conocía su dolencia, conocía su angustia, conocía su necesidad. A veces pensamos que Dios no nos... A veces pensamos que Dios no nos escucha. A veces pensamos que Dios no nos escucha, pero la promesa sigue vigente. Dios cuida de nosotros. Su oído está atento a nuestras palabras. Su palabra dice: vengan a mí todos los que están abatidos, cansados, que yo os haré descansar. Dios lo prometió y Dios lo cumple. Dios siempre abre un camino para sus hijos en medio de los problemas. Tenemos el favor de Dios todopoderoso. No debemos dudarlo un solo instante. Estamos delante del Dios verdadero. Tengamos ánimo, que haya acción como esta mujer en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la necesidad, confiando en Dios todopoderoso, y veremos sus maravillas en nuestras vidas y en nuestro proceso. No entenderemos cómo sucederán los milagros, pero sí podremos testificar a muchas personas que necesitan del Dios, pues Él es el que abre las puertas y la solución en los problemas. Es Dios cuando todo humanamente está cerrado. La mano de Dios está a nuestro favor. Siempre Dios estará a nuestro favor. En aquellos momentos duros en donde la gente no puede ayudarnos, en donde la enfermedad ha provocado fuertes dolores en nosotros y el doctor nos dice ya no hay cura, ahí debemos acudir a Dios y confiar en que Él abrirá un camino en medio de nuestro problema y Dios hará milagros. Es tiempo de cambiar nuestra forma de actuar. Como hijos de Dios debemos dar testimonio que en medio de los procesos de nuestra vida a nuestro favor en el tiempo perfecto. Lo que nosotros tenemos bastará para Dios. Las cosas pequeñas que creemos que tenemos delante de Dios son grandes y servirán para muchos. La mujer viuda que no tenía nada, Dios la sostuvo en medio de la escasez del pueblo, porque con lo poco que tenía alimentó a un gran profeta. Dios multiplicó el alimento a la multitud en aquel desierto a través de una canasta con panes y peces. El aceite dejó de fluir cuando ya no hubo más vasijas. El versículo 6 dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, ella preguntó: tráeme aún otras vasijas. Pero su hijo respondió: no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Esta parte nos invita a reflexionar. Mientras había vasijas disponibles, el aceite continuaba fluyendo. Esto nos habla de nuestra disposición para recibir de Dios. A veces queremos que Dios haga cosas nuevas, pero hemos dejado de preparar espacio para ella. Queremos más de Dios, pero no queremos buscarlo más. Queremos crecer, pero no queremos obedecer. Queremos bendición, pero no queremos ampliar nuestra fe. La pregunta para nosotros podría ser: ¿hay todavía vasijas disponibles en nuestra vida? ¿Hay espacio para que Dios obre? Una vara para nosotros puede servir para espantar a un cachorro,
pero delante de Dios una vara sirvió para salvar a su pueblo Israel. Dios usó una piedra pequeña para salvar a sus hijos por medio de un pequeño niño. Rindámonos delante de Dios y Él nos bendecirá. Él nos restaurará de forma sobrenatural. Caminemos bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Busquemos a Dios no solo en los incendios de nuestra vida, busquemos a Dios en todo momento, en todo lugar. Debemos actuar en fe, debemos actuar como esta mujer. Ella tenía fe y actuó. Ella salió a los vecinos a que le prestaran las vasijas. ¿Tienes fe? La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Partamos a nuestras familias, nuestras batallas espirituales, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y juntos clamemos al Dios Todopoderoso creyendo que Él nos sostendrá dándonos pronto auxilio. Veamos lo que dice Jeremías en el capítulo 33, en el versículo 3. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que hace que la bendición se detenga en nuestra vida es cuando nos ausentamos de la presencia de Dios. Cuando no lo buscamos, vienen los problemas, viene la escasez. Y es precisamente ahí en donde el enemigo ataca nuestra vida espiritual, haciéndonos creer que Dios es el responsable de nuestra situación, cuando lo único que debemos hacer es acercarnos y refugiarnos en Dios en medio de la tormenta o en nuestra victoria, pero jamás alejarnos de Él. Cree que ese milagro está detrás de la puerta. Dios nos ha dado el pan de vida para que también fuésemos sustentados. Aferrarnos a estos principios. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Cree en la palabra de Dios, sus promesas son eternas. Nunca dudemos que Dios está de nuestro lado. Nunca dudemos del poder de Dios, pues Él es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Ahora analicemos el significado de cerrar las puertas. En la Biblia nos indica acerca de la autoridad y de la influencia, los sabios, los profetas, las personas de autoridad. Aquellas personas que tenían algo para hacer o para decir, se sustentaban en las puertas. Las puertas cerradas establecían un marco de protección para las naciones. Cuando vinieron los enemigos de Israel a atacarlos, lo primero que hicieron fue derribar los muros y quemar las puertas. Y cuando esto aconteció, entraron y tomaron cautivos al pueblo de Dios. Pero hay una gran noticia. Jesús reconstruye las puertas. Jesús reconstruye esos muros caídos. Esta palabra es para que nuestra vida espiritual sea reconstruida para comenzar a vivir en victoria. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu padre. Así recibirás recompensa de tu padre porque él ve todo lo que se hace en secreto. Esta cita bíblica esta noche nos dice que debemos cerrar la puerta cuando estemos orando. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que definirnos y pararnos firmes diciendo, este es el tiempo donde voy a tomar la victoria, donde voy a vivir una nueva realidad espiritual, donde voy a tomar lo que he estado esperando por muchos años. Esta es la historia de una viuda que le rematarían a sus 2 hijos para venderlos como esclavos. ¿Y qué ocurrió cuando ella se tuvo que encerrar? Ella, al encontrarse con Eliseo, le dijo que no tenía nada, que iba a perder a sus hijos, quienes serían llevados como esclavos, y el hombre de Dios le respondió en otras palabras. La solución está detrás de la puerta. Cuando te encierres, Dios cancelará tus deudas. Esta viuda tuvo que encerrarse y creer. Eso es lo que nosotros debemos hacer para ver la gloria y el poder de Dios fluir en nuestras vidas, porque hay recompensa a la comunión. Las vasijas fueron llenas de aceite. Si en nuestra vida hay un vacío, Dios lo llenará con su aceite fresco. Una puerta cerrada no es el final de un camino, sino una pausa necesaria. A menudo oculta una protección de Dios,
una lección profunda o el escenario perfecto donde ocurre un milagro silencioso que prepara elevar hacia un propósito mayor. El significado de esa puerta cerrada significa protección. Dios cierra accesos que en el futuro podría traernos dolor o daños. Significa intimidad. El encierro fuerza el reencuentro con uno mismo y con lo sagrado. Significa transición. Es el espacio de preparación antes de una nueva etapa. El proceso del milagro está en la esquina del secreto. El milagro no ocurre en medio del ruido, sino en la quietud de lo privado, como la viuda que entra a su recámara y cierra la puerta para multiplicar el aceite. La falta de opciones visibles obliga a activar una fe sin distractores del exterior. Lo que parece un rechazo humano se convierte en la dirección correcta hacia una bendición inesperada. Hay puertas que se cierran y no entendemos por qué. Nos duele perder una oportunidad, una relación, un proyecto o algo que deseábamos profundamente. Pero recordemos, una puerta cerrada no siempre significa una derrota. A veces Dios permite que algo termine porque conoce un camino que nosotros todavía no podemos ver. No nos desesperemos. Entregarle a Dios aquello que no puede cambiar y confiar en su voluntad. Él conoce nuestro futuro, conoce nuestras necesidades y lo que realmente es bueno para nuestra vida. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice: yo conozco muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Jeremías 29, 11. Si Dios cerró una puerta, confía. Él puede estar preparando un camino mucho mejor. Que esta reflexión fortalezca nuestra fe y nos ayude a confiar en la providencia. Que esta reflexión fortalezca nuestra fe y nos ayude a confiar cada día más en la divina providencia. Dios no solamente resolvió el problema, Dios no solamente resolvió el problema a esta viuda y sus dos hijos, les dio un futuro portentoso. Finalmente ella le dijo a Eliseo. Finalmente Eliseo le dijo a la viuda: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Dios muchas veces evita que sus hijos fueran llevados como siervos. Dios proveyó para pagar sus deudas, proteger a sus hijos, solucionar su crisis y tener provisión para continuar viviendo. Esto nos muestra que Dios no solamente está interesado en nuestra emergencia, también puede abrir caminos para nuestro mañana. La mujer llegó con una necesidad urgente y terminó con una nueva oportunidad para vivir. La historia de esta mujer nos deja una pregunta muy importante. ¿Qué tenemos en casa? Quizás no tenemos mucho. Quizás solamente tenemos una pequeña vasija de aceite espiritual, pero no despreciemos lo poco que tenemos. Lo poco en nuestras manos puede ser insuficiente, pero lo poco entregado a Dios puede convertirse en el comienzo de algo muy grande. La mujer tuvo que clamar, escuchar, obedecer, preparar las vasijas, cerrar la puerta, actuar en fe y recibir el milagro. Y nosotros también necesitamos aprender a confiar en Dios, aun cuando no vemos la solución. Quizás hoy estemos frente a una puerta cerrada y pensemos que ya no existe salida, pero recordemos, una puerta cerrada no significa que Dios haya cerrado el camino. Quizás detrás de esa puerta Dios está haciendo algo que todavía no podemos ver. No despreciemos nuestra pequeña vasija espiritual. No abandonemos nuestra fe. No dejemos de obedecer. No dejemos de preparar las vasijas.
porque el Dios que multiplicó el aceite de aquella mujer sigue siendo poderoso para transformar nuestras pequeñas posibilidades en grandes testimonios. Pidamos a Dios que nos ayude a no mirar solamente lo que nos falta, sino a reconocer lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pidamos a Dios que nos enseñe a confiar en Él cuando no vemos la salida. Que Dios nos dé una fe obediente para seguir sus instrucciones, aun cuando no comprendamos el proceso. Llenemos las vasijas de nuestra vida con la presencia amorosa de Dios, su provisión y su gracia. Y cuando atravesemos momentos difíciles, recordemos que detrás de la puerta cerrada, Dios también puede estar obrando a nuestro favor. El acto de cerrar la puerta no fue un capricho, sino un requerimiento espiritual con varias explicaciones profundas. Privacidad para la fe. Cerrar la puerta eliminaba las voces de dudas, de burla o escepticismo entre los vecinos que le habían prestado las vasijas vacías. La fe, hermanos, requiere rigurosamente de un entorno protegido para operar sin interferencias externas. Intimidad familiar y obediencia. El milagro ocurrió en el entorno más íntimo de la casa. Involucró directamente a sus hijos, quienes les pasaban las vasijas a su madre, enseñándoles que la provisión familiar proviene directamente de la obediencia a Dios. Y está la dependencia total. Al cerrarse la puerta, el mundo exterior quedó fuera. La mujer ya no dependía de la caridad humana, no requería de préstamos o del sistema económico regular, sino de un acto puramente sobrenatural. El cese del aceite. El aceite, como símbolo del poder del Espíritu Santo de Dios y de la provisión de Dios, fluyó ininterrumpidamente de la vasija original mientras hubo recipientes disponibles. Se detuvo únicamente cuando ya no quedaron más vasijas que llenar. Importantísimo todo esto. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este interesante tema. Esperamos que haya sido de su aceptación, de entendimiento. Y la invitación para mañana, Dios mediante, estará Oscar Darío Sierra desde Santa Rosa del Sur. Hoy el milagro desde el secreto del hogar. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Queremos enviarles nuestra carta de invitación a todos nuestros hermanos y amigos en diferentes lugares para que sigan orando, se unan en oración para que sigamos con este proyecto los bíblicos en este horario, los lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 8 de la mañana. Un saludo de manera muy especial para quienes se han conectado esta noche. Vamos a dar de manera muy especial a Magdalena Vivas, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo también para Blanca Santos, para Ana Abril, Yolanda Rosales, Lourdes Márquez. Saludos también para Mara Martínez, para Arturo Juárez, para saludar de manera muy especial allá en Chile a Tomás Rodríguez Cerda, a Marcos Medina, Samuel Ortega, Jacobo Falagán, y para todos nuestros hermanos aquí en Colombia que también periódicamente se unen después del en vivo. Porque hay muchas personas que no lo pueden hacer en vivo, pero lo pueden hacer después, porque esto queda grabado allí en nuestra gala de mensajes y servicios de los mensajes que tenemos aquí los lunes, los martes, jueves y viernes. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Invitación para que estén pendientes de nuestra programación, para que nos conectemos periódicamente siempre a acompañarnos en estos estudios bíblicos. Que el Dios Todopoderoso nos conceda una noche maravillosa en paz y en tranquilidad, que podamos disfrutar de nuestros sueños reparadores y mañana, con la voluntad de Dios, seguir adelante en este proceso de transformación hasta la
llegada de Cristo, cuando ya nos preparamos para el día. A todos deseándoles una feliz noche, que Dios Todopoderoso nos guarde y nos bendiga. Hasta pronto.